Hola, hoy vamos a estar conversando sobre otra de las heridas que nos impiden ser nosotros mismos. En este caso vamos a estar hablando sobre la herida del abandono. Yo soy Adriana del Castillo y bienvenidos a mi canal. En esta serie de videos estamos profundizando sobre las 5 heridas que nos impiden ser nosotros mismos, que son la de rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Ya en un video anterior habíamos conversado sobre la herida del rechazo, que puedes ir después que termines de ver este video a revisarlo. Y hoy vamos a profundizar sobre la herida de abandono. Pero antes de iniciar, no te olvides de suscribirte en el canal para que puedas ver toda la serie completa de estos videos. Antes de adentrarnos a hablar en profundidad sobre la herida de abandono, siempre me gusta hacer unas aclaratorias antes para que podamos abrir nuestra mente y podamos entender bien de qué se trata todo esto. Primero que nada, estas heridas las escoge nuestra alma para experimentarlas en esta vida terrenal. Antes de nacer, antes de llegar, ya las hemos inclusive vivido en vidas anteriores y no las hemos logrado entender y superar. Entonces es una selección álmica, así que escogemos nuestros padres, la sociedad, la cultura, el ambiente donde vamos a nacer para poder experimentar alguna de estas heridas que se pueden presentar en nuestra vida. Por eso es que no es de extrañar que estas heridas sean generacionales, las pueden vivir nuestros padres, nuestros abuelos, porque escogemos ese núcleo familiar ideal para poder experimentar la herida que hemos decidido venir a vivir. Bien, teniendo todo esto en cuenta, vamos a empezar a hablar profundamente de lo que es esta herida de abandono. Vamos a hablar de lo que es la herida, cómo se genera en nosotros esta herida, cómo la podemos identificar, esas manifestaciones corporales, cómo es ese cuerpo de esta persona que tiene esta herida, cuál es la máscara que se coloca y, por supuesto, la forma como podemos sanar esta herida en particular. ¿Qué significa el abandono? El abandono significa dejar a alguien, sea temporal o permanentemente. Es diferente al rechazo porque el rechazo es como que no lo quiero cerca de mí. Mientras que el abandono yo puedo ser, lo dejo ahí un rato y después lo vengo a buscar, lo abandoné por un tiempo. Pero en ese tiempo se genera en la persona o en el niño esta herida de abandono. El niño puede sentirse abandonado por distintas circunstancias que haya vivido. Y es importante aquí recordar nuevamente que las situaciones que se estén viviendo no importan tanto como el hecho de identificar la herida, saber las características y poderla sanar. ¿Cómo se generó? Es un proceso de entendimiento, de ver cuál es la dinámica que se pudo haber vivido en la familia, en el entorno familiar, para que se generaran esas heridas. Pero es una cuestión de observar con amor, sin juicios y sin crítica, estos sucesos que acontecieron, ¿ok? Entonces, ¿cuál es una de las formas como se genera esta herida? Cuando mamá necesita ocuparse de un nuevo miembro de la familia, un nuevo niño, y el otro niño todavía es muy pequeño para entender cuál es el proceso que se está viviendo. La mamá va a desviar su atención al nuevo miembro de la familia y el otro niño se va a sentir un poco abandonado. Otra de las formas es que el niño que nació, el nuevo miembro de la familia, sea un niño enfermizo, y ahí va a profundizar muchísimo más la herida de abandono en el otro niño mayor. Porque la mamá va a desvivir toda su atención o va a desviar toda su atención para poder atender a este niño con esta situación de enfermedad. Otra de las formas como generamos esta herida en nosotros es cuando los padres salen a trabajar. Es algo muy normal, ¿verdad? Pero si yo al regresar del trabajo no dedico tiempo de calidad a estos niños, ellos van a sentir que son abandonados, que el trabajo es mucho más importante, que estoy solo todo el tiempo y no tengo esa unión con mis padres de manera de poder compensar esta salida del trabajo, a trabajar. ¿Ok? Por eso es que es importantísimo en estos casos, cuando nosotros estamos trabajando, buscar esos espacios de calidad para vivir con nuestros niños. Cuando el niño tiene que ir también al hospital por alguna circunstancia de vida y tiene que ser alejado, separado de sus padres, esto puede generar en ellos esta herida de abandono. Inclusive si los dejamos de vacaciones con la abuela, con algún familiar, con amigos, pero nosotros no estamos con ellos, sino que los dejamos allí, ellos pueden generar esta herida de abandono. Recordemos que la situación de vida o la circunstancia de vida es como para entender cómo se pudo generar esta herida.
pero lo importante es identificar las características para poder empezar a sanarlas, ¿ok? Esto es una mirada que le hacemos a las situaciones, como dije, desde observar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las dinámicas, inclusive podemos observar un poco más allá qué pasó con mis padres, si mis padres también vivieron estas heridas, y si podemos ir un poquito más atrás con mis abuelos, y vamos a poder observar que a nivel genealógico también van a existir estos rasgos de estas heridas si es que está presente en ti. La persona que normalmente sufre esta herida muchas veces se siente que no es querido, ¿ok? Ese abandono es lo que genera emocionalmente al niño, que él no es querido, y normalmente se vive con el progenitor del sexo opuesto. Por ejemplo, en mi caso yo lo viviría con mi papá porque es el sexo opuesto al mío. La máscara que desarrollamos o que se desarrolla la persona que tiene esta herida de abandono es la de dependiente. Es decir, estas personas que para desenvolver cualquier actividad que tengan que hacer en su cotidianidad van a necesitar a alguien al lado, ¿ok? Cualquier situación, cualquier decisión que yo tenga que tomar, siempre voy a estar buscando un apoyo adicional porque me siento muy dependiente. Eso es lo que genera esta herida de abandono. Ok, entonces ya sabemos cuál es esa herida de abandono, cómo se puede haber generado en nosotros, cuál es la máscara que nos colocamos para que esta herida no sea tocada y no nos toque, que es esa máscara de dependiente. Y ahora vamos entonces a empezar a ver cómo se puede reconocer esta herida. Vamos a ver distintas características, distintos comportamientos que tiene la persona que tiene la herida de abandono para que empieces a evaluar si esta herida está en ti. Lo primero era parte de lo que ya conversábamos, que cuando nos colocamos esta máscara de dependiente para ocultar nuestra herida de abandono, es que yo siento que no puedo lograr nada por mí mismo. Yo voy a necesitar siempre a alguien al lado mío que me apoye, que me impulse, porque yo no me siento capaz de hacer o de lograr las cosas por mis propios pasos. Esa es una de las características principales que tiene la persona cuando está marcado con la herida de abandono. Tiene la necesidad de que los demás lo hagan sentir importante y que lo tengan en cuenta, ya que esto es algo que ellos no pueden conseguir por ellos mismos. Necesitan constantemente una persona al lado que le diga, vamos, tú puedes, mira lo bien que lo haces, estás logrando todos tus objetivos. Tienen que hacerse, necesitan que otras personas le digan lo importante que es, ¿ok? Depende de eso. Otra de las características es que el dependiente dramatiza mucho, ¿ok? Cualquier situación, por pequeña que sea, lo va a colocar de manera gigantesca. Es muy dramático ante todas las situaciones. Y cuando no recibe suficiente atención, tiene que buscar la forma de que lo vean, de que volteen, de necesitar a alguien para que lo apoye. Si lo dejamos así y como que si lo ignoramos, entra como en esa necesidad de buscar a alguien que le preste atención. Otra característica es que él puede parecer algo perezoso o flojo. Lo que pasa es que no le gusta realizar actividades o trabajos físicos sin tener a alguien cerca, sin tener a alguien que lo esté motivando, sin tener ese apoyo de esa persona. Por lo que veníamos hablando, él por sí solo siente que no logra las cosas. Entonces puede aparentar ser una persona muy perezosa, muy floja, y no es que sea así, sino que necesita tener a esa persona al lado que lo esté impulsando constantemente. El dependiente, la persona que tiene esta herida de abandono, tiene algo muy particular, que él normalmente es el más propenso a convertirse en una víctima, a sentirse víctima de las circunstancias. Crea problemas a donde no los hay, ya él los está creando para poder vivir esa manifestación de víctima. Esto también se conoce como una de las formas de ego, ¿no? Cuando somos víctimas, que necesitamos llamar la atención a través de esta estrategia del ego de ser víctimas para que poder hacer que las personas volteen y solicitar ese apoyo, sentir que las personas me están apoyando y poder ocultar o suavizar esta herida de abandono. Sobre todo en la parte de salud. Normalmente se enferman por cualquier cosa, por circunstancias. Y acuérdense que todo esto es algo inconsciente, algo que está en nuestro campo energético y en nuestro inconsciente, si lo manejas mejor desde esta perspectiva, pero lo vamos manifestando, porque al tener esta herida, eso es lo que vamos atrayendo. Entonces,
Hay que estar muy pendientes si estamos en esta vivencia de víctima, estamos constantemente en la queja, la persona que es víctima siempre está en la queja, siempre está en el no puedo, siempre está el que mira todo como está de terrible, siempre está trayendo problemas a su vida, es como que nada le funcionara. Esa es una persona víctima. Entonces hay que estar bien atentos porque hay que tratar de salir lo más pronto de esas circunstancias, ¿ok? Si tú ves a alguien en estos comportamientos de víctima y lo ves que es bastante intenso en esta dinámica, es porque su herida de abandono es bastante profunda. Pero también es interesante porque él muchas veces cambia de víctima a salvador. ¿Cómo es el salvador? El salvador es el que quiere ayudar a todo el mundo, el que está pendiente de todo el mundo, el que le quiere solucionar las cosas a todo el mundo, así no le pidan ayuda. ¿Y por qué cambia a esta dinámica? Porque él lo que está buscando es atención, él está buscando apoyo, y al él empezar a ayudar, a salvar a las demás personas, es una forma de él hacer que las miradas se volteen hacia él y sentir ese apoyo que tanto necesita para poder minimizar su herida de abandono. El dependiente tiene muchos altibajos emocionales. De repente puede estar muy feliz, muy alegre, está contento, está animado, y de un día para otro, de un momento para otro, se puso de un mal humor que ni él mismo se soporta. No sabe ni siquiera la razón por qué son esos cambios de humores. Pero en lo profundo, en lo interno, la razón es por el temor a la soledad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi herida de abandono, ¿qué es lo que hacen? Me dejan solo. Entonces ese es el mayor temor de la persona que tiene esta herida, la soledad. Y por eso es que están constantemente buscando el apoyo de otros, buscando llamar la atención de otras personas para no sentir esa soledad. Entonces, la ayuda que más necesita un dependiente es el apoyo de otros, es tener siempre a personas a su lado que lo estén apoyando y lo estén impulsando. Para tomar decisiones siempre necesita el respaldo o la opinión de otra persona, no se atreve a tomarla sola. Inclusive si después a la final no le hace caso a las opiniones o las recomendaciones que le haga la persona, pero él necesita escuchar esas recomendaciones para poder sentirse apoyado, para poder sentirse seguro, para poder sentirse amado. La persona dependiente normalmente interpreta los finales de alguna situación o de alguna vivencia como un abandono. Por ejemplo, si está en una fiesta y se va a terminar ya la fiesta, ese ciclo final de ese momento lo siente como un abandono. A lo mejor son los últimos que se van de la fiesta porque no quieren que se acabe. Igual les cuesta entonces, por ejemplo, hacer mudanzas de un sitio para otro, porque esos finales, esos movimientos le tocan su herida de abandono, y entonces no les gusta vivir eso, porque son situaciones, y más si están en una situación agradable, si están en un grupo donde se están divirtiendo y se tiene que terminar esa reunión o algo, ahí se les activa automáticamente su herida. Otra de las actitudes o de las acciones que hace el dependiente es que, por ejemplo, cuando camina con otra persona, siempre va a dejar que la otra persona vaya adelante. Un caso muy particular: si voy a un restaurante, yo voy a dejar que esa persona vaya adelante de mí y resuelva todo, que haga los pedidos, que haga todo, porque si yo veo y logro identificar que yo puedo hacer todo por mí mismo sin ningún problema, yo voy a sentir que nadie más se va a ocupar de mí, que no voy a tener esos apoyos, y voy a entrar en esa sensación de soledad, y por supuesto mi herida de abandono se va a activar. Entonces siempre estoy dejando que los demás resuelvan, de sentir que necesito a esa persona allí, acomodando todo, poniendo todo en orden, y yo no tomo esas acciones en mi vida para no sentir que voy a quedar nuevamente en soledad. A las personas dependientes se le pueden escuchar frases o palabras como dejar, la palabra ausente, la palabra solo en su vocabulario cotidiano. Estas palabras son muy comunes escuchárselas a este tipo de personas. Otra de las cosas que también podemos tomar en cuenta para poder identificar esta herida en nosotros es la tristeza. La tristeza es la emoción que más experimenta el dependiente, y muchas veces ni siquiera sabe por qué está triste, pero esa sensación o esa tristeza constante es una de las alertas para poder identificar si tenemos esta herida o no. También le tienen miedo a la autoridad, porque él se imagina que esta persona con una voz autoritaria o que tiene ese comportamiento autoritario jamás va a poder encargarse de él. Él necesita a alguien que lo apoye, que lo acompañe, que lo entienda. Entonces una persona de autoridad lo rechaza este personaje que tiene esta máscara de dependiente. Cada vez les es más difícil aceptar la muerte de quien sea familiar o no sea familiar, de cualquier persona que trascienda.
porque le despierta en él esa herida de abandono. Entonces este tema de trascender o de la muerte son bastante delicados para estas personas con esta herida de abandono. Uno de los trastornos que puede desarrollar la persona con herida de abandono es la bulimia, porque el alimento, la comida, hace que ellos se sientan queridos, que se sientan amados, que se sientan acompañados. Entonces es una de las cosas que podría desarrollar una persona con esta herida de abandono. Ahora, ¿cómo es el cuerpo de estas personas con esta herida? Normalmente es un cuerpo muy delgado, muy largo, encorvado, donde pareciera que la espalda no soporta el peso de la persona, como que se fuera a romper. Y lo más particular de esta herida es que son muy flácidos. O sea, todo su tejido es como flácido, las piernas son flácidas, su busto es flácido. Es la característica principal. Y es como también podemos diferenciarlos del cuerpo de la persona que tiene la herida del rechazo, porque se parecen mucho, los dos son muy flacos, tienen esa contextura de encorvado, pero la diferencia principal entre la de rechazo y la de abandono es la flacidez. La persona que tiene la herida de rechazo puede ser muy flaco, pero se siente firme, como que su estructura ósea es más firme. La del abandonado es más débil, como que se fuera a romper, muy flácido, muy flojo, piernas débiles. Entonces es una forma de identificar a nivel corporal estas heridas y poderla diferenciar también con la herida del rechazo. Sus ojos normalmente son grandes, pero son grandes y son tristes. Son esos ojitos que tú ves que siempre, ay, ¿qué te pasa? Que estás así como apagadito. O sea, esas miradas así todas tristonas. Es la mirada muy particular de las personas que sufren esta herida de abandono. Bueno, ya hemos visto lo que es el abandono, la forma como se pudo haber generado esa herida en ti, las distintas características que presenta la persona que sufre esta herida, la máscara que se coloca para que no se toque esa herida en particular. Ahora vamos a empezar a ver cómo podemos sanarla. Pero antes quiero aclarar algo. Si tu herida no es muy profunda con respecto al abandono, puedes identificar una que otra característica y no todas, pero sí es importante que las puedas ver si están en ti para que sepas que hay algo de eso. Muchas veces podemos tener 2 e inclusive 3 heridas y hay personas que pueden inclusive tener las 5 heridas muy marcadas. Entonces hay que empezar a ver, hay que empezar a observarnos detalladamente, no dejar que el ego se interponga en decirnos, no, eso no lo vives tú. Inclusive poder pedirle ayuda a las personas cercanas. Mira, ¿tú crees que yo soy así en ciertas circunstancias? ¿O qué opinas tú de cómo me comporto yo ante cualquier situación? Y empezar a escuchar también a las otras personas, porque muchas veces las personas allegadas que nos quieren pueden ver cosas que nosotros no queremos ver o nos cuesta mucho observar. Entonces es una forma muy buena de poder identificar si esa herida está en nosotros. Evaluémosla bien, veamos cada una de esas características y tratemos de observarnos desde afuera, cómo nos comportamos, cómo somos, para reconocer si realmente tenemos esta herida o no. Ahora, vamos a sanar esta herida. ¿Cómo hacemos para limpiar todos estos procesos, para poder salir de esta herida del abandono? Lo primero es observarla, darnos cuenta, que era lo que estamos hablando, de si esa herida la tengo. Desde el amor, sin juicio, sin crítica, sin tumbarnos al piso porque tenemos la herida. No, es observar todo eso desde el amor. ¿Cuál de estas cosas he vivenciado? ¿Cuál de estas cosas estoy haciendo? Para poder empezar a hacer los cambios. Otra forma también de observarla con detalle es ver nuestro árbol, conocer nuestra historia, cómo fue la historia de mamá, cómo fue la historia de papá, cómo fue la historia de mis abuelos. Es poder ampliar un poquito esa información para poder ver realmente cuál es esa dinámica y cuáles son las dinámicas más fuertes que se viven en esa historia familiar para poder entonces sanarlas, porque lo importante aquí es limpiar de una vez y por todas esta herida para poder trascenderla y poder entonces tener una experiencia de vida mucho más saludable en nosotros. Cuando ya yo tengo identificadas cuáles son estas características o estas acciones que yo constantemente hago, por ejemplo, si yo para tomar una decisión sé que necesito la opinión de otros, que necesito el apoyo de otros y ya yo identifiqué que cuando estoy en esa solicitud de ayuda o de apoyo estoy con una máscara que se llama de dependencia, ya yo tengo un nuevo nivel de conciencia para identificar que tengo esa máscara y tengo la responsabilidad de cambiarlo.
de cambiarlo, tomar la decisión de que ya no quiero tener esa máscara puesta y decir, ok, damos el paso, respiramos profundo, vemos cuál es la decisión que yo tengo que tomar y la tomo sin solicitar esos apoyos, la tomo yo desde mis propios pasos y desde mi propia esencia. Tenemos esa capacidad, somos seres completos, somos seres maravillosos, somos seres perfectos y hacia allá es donde tenemos que dirigirnos. Yo no tengo por qué depender de nadie para poder dar los pasos en mi vida, yo no tengo que depender de nadie ni de apoyos de nadie para poder tomar decisiones que yo quiera tomar en mi vida. Yo tengo que reconstruir nuevamente esa fuerza interior en mí para poder avanzar. Y la manera es estar consciente de que tengo esa máscara, estar consciente de que puedo quitármela y puedo actuar como mi esencia realmente quiere que yo actúe. Otro de los ejercicios que a mí me gusta mucho hacer en los procesos de sanación es el trabajo con niña interior. Es irnos a esa niña interior a través puede ser a través de una meditación y conectar con esa niña interior para darle ese conocimiento o decirles que esa niña no está sola, que nunca fue abandonada, que siempre fue amada, que siempre fue querida, y hacer ese contacto de sanación con tu niña interior. Y otro de los trabajos que es indispensable es la honra de mamá y papá. Es poder honrar a esos dos seres que nos dieron la vida, esos dos seres que nos permitieron venir a esta experiencia de vida y colocarlos en su lugar desde el amor, desde la honra, para poder tomar de ellos toda esa fortaleza y toda esa grandeza para poder entonces tener un camino mucho más tranquilo, un camino mucho más productivo, el camino de vida que realmente yo me merezco por ser lo que soy. Entonces es la forma de ir sanando esta herida, tenemos que hacernos responsables, es tomar simplemente las decisiones de cambiar, entendiendo que tengo puesto una máscara, que ya no la quiero tener más en mi vida, que me la puedo quitar y que puedo retomar esa fortaleza en mí para poder avanzar. Bueno, hasta acá lo que quería conversar con ustedes sobre la herida del abandono. Recuerden que la herida de rechazo también está ya en el canal y la pueden ir a chequear. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá y nos vemos en el próximo video.